Y bueno, Millonarios sacó el punto invisible milagrosamente, ¿no? Yo creo que milagrosamente Millonarios saca el punto invisible, perdón que tenía el audífono. Millonarios saca el punto invisible de manera bastante milagrosa después de un arranque en el que me enojé bastante, no hay que decir menos. ¿Por qué? Porque Millonarios arranca perdiendo 2-0 contra Boyacá Chico de local. O sea, impresentable eso. Porque, ¿cómo vas a, siendo local, siendo tu local, tienes a toda la hinchada esperando, peleando por punto invisible, vas a empezar arrancando perdiendo 2-0? Verdaderamente que era impresentable. Los primeros 10 minutos, 20 minutos de Millonarios eran totalmente impresentables hasta que llegó el momento de la expulsión. Pero bueno, no estamos adelantando mucho. El partido arrancaba, ¿no? Y Millonarios no arrancaba bien. La verdad que hoy el planteamiento de David González no me gustó mucho. Siento que habían bastantes incoherencias en la proposición que había tenido David González en el once inicial, como lo vienen a hacer Juan Carlos Pereira y Sander Navarro, que son los dos culpables de los goles de Millonarios. No me gustó mucho el once inicial, más que a mí no me gusta. Pues yo entiendo que es contra el Boyacá Chico y que es Falcao y que todo lo que quieras, pero. Y que metió el gol, sí, claro, pero. Si hablamos de delantero, la verdad es que Falcao no puede ser el delantero titular en los cuadrangulares. No lo puede ser. Tiene que ser o Luis Marimón o Santiago Jordana. Que, a ver, los dos han tenido como su bajón. Pero son más que Ramel Falcao García. Verdaderamente han mostrado eso. Pero bueno, el partido arrancaba y después de un error no forzado de Sander Navarro que alargó mucho una pelota, que la perdió ahí, la perdió en salida del equipo, termina perdiendo el balón y llega el jugador de Boyacá Chico, centra, llega el 9 de Boyacá Chico entre un central y un lateral. Entre el central y el lateral ganó el delantero de Boyacá Chico y terminó definiendo a el palo, el otro costado donde estaba Iván Arboleda, 1-0, minuto 2. 2 y medio, máximo minuto 3 era. Y Millonarios iba perdiendo 1-0. Entonces eso te habla de una desconcentración. Yo no entiendo cuál es la maña mucha de Millonarios de entrar dormido a los partidos. Porque verdaderamente no entendí. O sea, 2 minutos y ya te hicieron un gol siendo local contra Boyacá Chico con toda la hincha peleando punto invisible. A los 2 minutos arrancas perdiendo. Verdaderamente que es totalmente indefendible, es totalmente inentendible. Y bueno, también es parte del planteamiento de David González, porque verdaderamente él es el que mete a Sander Navarro, que termina cometiendo error. Claramente también hay una complicidad de Jorge Arias y Anois Banguero, porque entre los dos les ganó un delantero y se los ganó no por aire, les ganó por tierra. Peor aún todavía. Pero bueno, 1-0, minuto 2 del partido. Y pues yo dije, bueno, Millos tiene que despertar. Millos tiene que despertar. No, Millonarios no despertó. No agarró el balón, no intentó hacerse dueño de las acciones. Y llega Juan Carlos Pereira. Que verdaderamente yo ya no sé qué pensar. Nuevamente lo que me pasó con Nicolás Giraldo. Yo ya no sé qué pensar de Juan Carlos Pereira. Juan Carlos Pereira, yo le he dicho hasta misa de que no tiene ya con qué jugar en Millonarios. Verdaderamente le he dicho hasta displicente. Y hoy nuevamente con esa misma displicencia va y comete un penal. Va y comete un penal. Va y comete un estúpido penal. Minuto 10. Y verdaderamente una jugada que creo que el jugador de Boyacá Chico ni siquiera llegaba al balón. O sea, verdaderamente el penal más estúpido de la liga. El penal más estúpido de este semestre. En lo que vamos. Y nada, o sea, es que es penal. O sea, lo pisó. Inclusive casi que pudo haber sido roja. Porque donde lo llega a pisar un poquito más fuerte, lo llegaba a expulsar, menos mal fue amarilla. Porque si no, Mello se quedaba con 10 y ahí qué hacemos. Pero bueno, no, afortunadamente no fue roja. No fue roja. Pero era penal de todas maneras, era penal de todas maneras. Llegó el 9, le definió, arquero para un lado, pelota para el otro. 2-0, minuto 10. Y todo se le ponía patas arriba a Millonarios, verdaderamente. Porque Millonarios no encontraba por dónde. Hasta que llegan dos jugadas, bueno, dos acciones muy claras que le permiten volver a tener el juego a Millonarios. Y es, uno, la expulsión del jugador de Boyacá Chico. Que verdaderamente vamos a hablar de algo. Y es que hoy el arbitraje en ese momento del partido, estamos hablando de esos minuto 20 más o menos. Verdaderamente que en ese momento al central, a Diego Ruiz, se le fue el partido de las manos. Verdaderamente que se le fue. No supo controlarlo. Se le sacó tarjeta al arquero. Sacó roja al jugador de Boyacá Chico. Le sacó amarilla a Giná. Se le fue totalmente el partido de las manos. Verdaderamente que no supo cómo reaccionar. Y pues obviamente
qué mejor manera de condicionar, de bajarle los ánimos a un partido que condicionando a todo el mundo. Entonces, pues, es una roja, es como 3 rojas, 2 para Boyacá Chico, tres amarillas, perdón, 2 para Boyacá Chico y una para Millonarios. Más encima que también Jorge Arias ya antes había sido amonestado por una jugada que bueno, mereció, ahí sí mereció haber sido amonestado, pero ahí fue cuando se empezó a picar el partido. Pero el árbitro central verdaderamente no entendió cómo manejarlo, cómo mantener los ánimos bajos, como la energía baja del partido. Se le fue el partido totalmente de las manos y le tocó condicionar hasta Jesucristo, yo creo. Hasta el hincha que estaba en la tribuna le tocó amonestarlo. Pero bueno, ya de ahí bajaron los ánimos. Y la segunda acción, que es la que nuevamente también le permite también retomar el juego a Millonarios, es justamente la lesión de Juan Carlos Pereira. Uno no le decía el mal a nadie, ¿no? Pues uno dice que no le tiene que decir el mal a nadie, ¿no? Pero verdaderamente es que hoy, si algo mejoró el juego de Millonarios fue la lesión de Juan Carlos Pereira, y es que hay que decirlo. Porque apenas se ingresó Steven Vega. Si bien Steven Vega tiene algo que yo tengo problema con el juego de Steven Vega es que tiene algo de pasividad en el juego. Verdaderamente es más inteligente que Juan Carlos Pereira. Últimamente en estos 6 meses ha sido más inteligente y más de cabeza fría para jugar. Verdaderamente que entiende mal las jugadas, entiende mal los tiempos, no entra mal a los balones. Bueno, claramente tiene sus descaches, pero verdaderamente es más que Juan Carlos Pereira. Entonces, pues si termina saliendo lesionado, por lo que parece, puede ser algo grave porque tuvo que salir directamente casi que al camerino. Entonces, pues ver qué fue lo que le pasó a Juan Carlos Pereira. Uno no le decía el mal a nadie, ¿no? Pero si el equipo juega mejor sin él, uno que quiere que diga, o sea, verdaderamente, ¿qué quieren que diga? Que diga lo mismo que dice Antonio Casale, de que no, es que hay que tenerles paciencia. No, paciencia no, le he tenido como un año ya a Juan Carlos Pereira jugando mal. ¿Más paciencia para dónde? O sea, verdaderamente que Millonarios encontró una solución, digámoslo de una manera, con la lesión de Juan Carlos Pereira. Y ya de ahí Millonarios se empezaba a aproximar un poco más. Era un poco más claro. Hasta que llegó un tiro libre. En ese tiro libre, donde antes ya se habían desperdiciado como 2 jugadas claras de gol, en ese tiro libre estaban Nicolás Arévalo, Danovis Vanguero y Daniel Ruiz para cobrarlo. Era un tiro libre muy cercano al área que había generado Daniel Ruiz. Y Daniel Ruiz metió un zurdazo tremendo para toda la esquina del arco. Un muy buen gol, la verdad. Millonarios que hace rato no tenía un gol directo desde tiro libre. Finalmente lo volvió a encontrar. Hoy tuvo 2. El primero y el último. Pero finalmente en ese momento llegó el descuento finalmente donde Millos ya levantó los ánimos, vio que se podía remontar, vio que estaba en partido. Ese gol es el que mete a Millonarios nuevamente en partido. Eso es minuto 25 aproximadamente. Y Daniel Ruiz nuevamente mete a Millonarios en partido. Y Millonarios ya empezó a atacar y atacar y atacar. Empezó a hacer sentir... No mentira, el gol es inclusive más tarde. Es por ahí minuto 30 y pégale. La expulsión es minuto 20. El gol es por ahí minuto 30 y algo, casi minuto 40. Pero Millonarios nuevamente vuelve a entrar en partido en minuto 40. Viendo que le queda un tiempo. Puede hacer modificaciones. Verdaderamente que tenía con qué Millonarios. Entonces Millonarios ya empezaba a atacar. En esos últimos momentos del primer tiempo empezó a atacar. Le empezó a hacer sentir al hombre menos a Boyacá Chico. Pero no pudo ser bastante claro. Después con el cambio de Sander Navarro, de Libelton Palacios por Sander Navarro en el segundo tiempo, Millonarios arrancó buscando el gol, metiendo a Boyacá Chico en su portería, que es lo que tenía que haber hecho desde un principio de partido. No tenía que haber entrado, así era como tenía que haber entrado el primer tiempo y no el segundo. Pero bueno, mejor tarde que nunca. A fin de cuentas Millonarios ahora sí empezó a meter a Boyacá Chico en su área, le empezó a buscar los espacios, ya le hacía sentir mucho más el hombre de menos, hasta que después de muchos ataques donde Radamel Falcao tuvo varias, Daniel Ruiz también se había comido una, verdaderamente que habían bastantes ataques claros que no terminaban en la red, llegó finalmente quién más sino Mimi, Kevin Palacios, y la terminó ahí, obviamente le reventó el arco, digámoslo. Me trabo un poco con las palabras, no sé por qué. A veces quiero explicar muchas cosas, pero termino no explicando nada. Pero el punto es, llega Mimi, Kevin Palacios. Mimi es el apodo de Kevin Palacios. Llegó Kevin Palacios y reventó, fusiló al arquero de Boyacá Chico. 2-2. Encontraba el empate. Claramente se celebró bastante fuerte en la tribuna. Un desahogo bastante grande, más encima que estaba lloviendo. Entonces finalmente encontraba el partido y Millonarios ya quedaba un gol
de encontrar ventaja deportiva, inclusive casi se fue líder, sino que América terminó ganando el partido a los 90, entonces no se va líder, se va segundo, pero se logra el punto invisible. Pero Millonarios en ese momento sabía que con un gol, como Tolima estaba perdiendo en ese momento, luego lo empató, pero luego inclusive finalmente perdió, pero Tolima estaba perdiendo en ese momento, creo que iba ganando 1-0 aquí las Doradas. Sabía que con un gol se iba mínimo con punto invisible, porque también Nacional también estaba perdiendo contra Junior. Entonces sabía que necesitaba simplemente un gol más para llevarse el punto invisible. Y eso fue lo que empezó a buscar. Lo buscó, hasta que finalmente después de un pelotazo, que más yo tiro, más que un pelotazo, para mí es un centro hacia el área, lo cabeció finalmente, ¿quién más? Sino hasta que finalmente metió el gol Radamel Falcao García, que tiene unas ganas de hacer el gol. Verdaderamente que se había tragado fácil en este partido. Se tragó como 5 jugadas claras de gol. Finalmente la sexta fue la vencida. Y ya de ahí 3-2, júbilo total en el Estadio El Campín. Estaba que se caía la tribuna y Millonarios finalmente en ese momento era líder. No sé, afortunadamente no se va a líder, pero de todas maneras es funcional. A fin de cuentas termina segundo y se va con punto invisible. Pero hasta ese momento Millonarios era líder del campeonato del fútbol colombiano de este semestre. Y finalmente después pues se remonta un partido que no se veía por dónde, que inclusive hasta el minuto 40 fue que Millonarios entró en partido, no al minuto 0, no entró minuto 40. Y finalmente, qué bonito mejor, ¿no? Si no hubiera sido Radamel Falcao quien le da el gol del triunfo en ese momento a Millonarios. Ya de ahí se hicieron modificaciones, salió Radamel Falcao García, entró Jader Valencia y también antes había entrado Daniel Cataño. Entonces, finalmente ya Millonarios dio como con esos cambios, dijo, ya no ataco más, ya me centro a defender un poco el resultado. Si hay algún contraataque, si hay algún ataque prometedor, pues terminaré liquidando a Boyacá Chicó. Ya de ahí no hubo mucha más jugada clara, a lo mejor una que otra de Millonarios. Boyacá Chicó desde la expulsión, más allá de que su 9 intentó pivotear alguna que otra pelota ahí en 3/4 de cancha, en mitad de cancha, ninguno lo apoyó. Entonces verdaderamente Boyacá Chicó no tuvo un ataque claro después de justamente el penal. Creo que no tuvo, no, después de la expulsión, digámoslo, no tuvo otra jugada más de ataque claro. Y Millonarios siguió atacando, ya en los últimos minutos ya casi no atacaba, más era conservar el balón. Pero llega un tiro libre, quien cobró más, ¿quién más si no lo iba a cobrar sino Daniel Cataño? Que en todo el ángulo se la clavó al arquero del Boyacá Chicó, 4-2. Se remontó el partido y se remontó bien. ¿Para qué? Pero se remontó bien. Claramente hay que decir que esto es Boyacá Chicó, ¿no? Que Boyacá Chicó no va a ser como los rivales con los que se va a enfrentar Millonarios en los cuadrangulares. Los rivales en cuadrangular van a ser mucho más difíciles. Más encima que también está el aditamento de la expulsión. Pero yo creo que esto es una victoria que también tiene que dar, digamos, cierto tipo de ánimos. Y también hay que decir que, sí, desafortunadamente es feo decirlo, pero es que la lesión de Juan Carlos Pereira es lo que también le dio mucho juego a Millonarios. Daniel Cataño, que metió un muy buen gol, un golazo, la verdad. Ojalá le dé ánimos para estos cuadrangulares, para que recupere su nivel, que como fue el de 2023 o el de arranques de 2024, que era muy bueno. La verdad que ojalá sea. Y pues también, pues si Radamel Falcao García va a empezar a hacer los goles, pues ojalá sea. Pero de momento yo sigo en mi pensamiento de que quien tiene que ser el delantero titular es o Luis Marimón o Santiago Jordana, más que Radamel Falcao García. Si luego quiere intentar con doble 9 de algún estilo, pues ahí será otra cosa, ¿no? Pero yo creo que ya Millonarios finalmente creo que termina de encontrar, sabiendo ya cuál es el equipo que se había encontrado hace 7 fechas. Claramente que pues obviamente no todos están disponibles, más encima que hay algunos lesionados, más también que Joan Hernández se va a torneo amistoso, si no estoy mal, con la selección sub-20. Entonces pues claramente se ven ciertas faltas de piezas claves en el equipo, también que Álvaro Montero está sancionado. No sé hasta qué punto llegó. Vi que Millonarios iba a intentar apelar la decisión de la sanción. No sé al final qué pasó con eso. Pero creo que sigue sancionado. Así que pues claramente también Álvaro Montero es una pieza muy clave en el equipo. Claramente hacen falta ciertas piezas claves en el equipo. Pero yo creo que de todas maneras con este equipo se puede hacer algo. Se puede competir en cuadrangulares nuevamente. Lo que yo digo desde siempre. Contra los grandes hay que sacar diferencias. Porque si Millonarios va a seguir jugando a lo mismo, de empatar 0-0 o empatar 1-1, no sé, y al único que le gana es a Santa Fe, pues la verdad que queda muy complicado. No sé hasta qué punto le den los puntos a Millonarios si sigue con esa estrategia de juego.
Verdaderamente que contra los grandes es contra los que tiene que sacar resultados, contra los que tiene que sacar diferencias, sobre todo de local. Contra cualquiera que le toque en el equipo, o sea, en el grupo, sea nacional, sea junior, sea contra cualquiera, tienes que sacarles diferencias. Así sea local o visitante, más de local que visitante, pero obviamente de visitante también tienes que defenderte y también tienes que saber sacar los resultados. Pero pues bueno, se cumple el objetivo. Millonarios se va con punto invisible, que era lo que yo pedía, lo que yo tanto pedía, que pedí como en 5 videos seguidos, y finalmente se dio. No, se decía que básicamente yo también era de los que pensaba que Tolima no iba a pechear y que Nacional tampoco. Pero finalmente, ¿quién lo diría? Yo pensé que los líderes iban a ser América y Nacional, y al final los líderes terminan siendo sí América, pero no Nacional sino Millonarios. Afortunadamente pues se va con punto invisible. Ya serán los cuadrangulares. Los cuadrangulares sabemos que se juegan de manera diferente que el todos contra todos. Hay que saber jugar los partidos, hay que saber manejar los tiempos. Y pues nada, cada partido yo creo que será una final porque pues obviamente Millonarios viene en deuda. Verdaderamente es que Millonarios desde 2024, desde la presentación horrorosa en Copa Libertadores, desde que en los anteriores 2 semestres se quedó a cortas de llegar a la final, pero siempre pechó casi que en la última fecha. Y con que en este año quedó eliminado de Suramericana, Millonarios viene muy en deuda. Verdaderamente ojalá, espero que se dé. Es lo mínimo que tenía que ser Millonarios. Millonarios viene bastante en deuda. Y pues nada, lo que queda es soñar. Lo último que se pierde es la fe y la ilusión. Y pues nada, será ver cuál es el equipo de Millonarios. El grupo de Millonarios en cuadrangulares. Mañana lo analizaremos. Y pues bueno, si tienen alguna otra opinión, me la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Yo soy Gabriel Guerrero y nos vemos en el próximo análisis. Hasta luego.